Gloria al Señor. Yo quiero compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al equipo de alabanza. Aleluya. Estos muchachos se preparan fuerte y en estos días han practicado más que nunca. Porque cuando los pastores salen con una idea, ya usted sabe, a veces se me quejan, pero parece que Dios de alguna forma me ha dado un tipo de gracia que ellos terminan haciéndolo. Quiero que vayan al Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, verso 8 al 11. Y primero que nada le quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana, primera ocasión, segunda o tercera. Usted es bienvenido. Esperamos que usted se sienta a gusto en este lugar. Nuestra intención aquí solamente es adorar a Dios y sanar gente. Adorar a Dios y buscar el bien común de cada uno de nosotros. Esa es nuestra intención. Sanar gente. Un conferencista, le preguntaron, porque él estaba hablando sobre dificultades y cómo enfrentar y manejar problemas. Y él decía en su exponencia que él nunca discute con nadie, que él vive feliz y tranquilo porque él no discute con nadie. Y cuando se terminó la charla en las afueras, alguien le preguntó, ¿cómo es posible que usted no discuta con nadie? Eso es imposible. Y el conferencista le decía, ajá, pero es que yo no creo que usted no discuta, o sea, que no hay ningún tema que usted no discuta. Dice él, eso mismo te quiero decir. Le demostró ahí al hombre que no creía, que él no discutía con nadie, pero el hombre no lo estaba llevando, no se la estaba llevando. Gloria a Dios. Eso no es solamente para romper el hielo, porque lo veo como medio tenso. Están ahí en Mateo capítulo 20, ¿cuál fue que dice? 21, ¿verdad? Eso es. Y la multitud, oiga lo que dice la palabra, y la multitud que era muy numerosa, ¿cuánto era la multitud? Había mucha gente, muchas personas, muchas personas. El Señor le gusta que haya muchas personas porque Juan 3:16 dice que Él vino para salvar al mundo, a todo aquel que cree. O sea, el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, así que Él le gusta a mucha gente. Era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Oiga, esa lectura revive muertos. Ay, santo. Hay muertos que me dijeron, no están hablando, tú estás hablando conmigo. Yo no, pero sí, Jesús está hablando contigo. Tal vez usted diga, el pastor no está hablando conmigo, pero Jesús está hablando contigo. Verso 10 dice, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Algunos comentaristas dicen que fue como que si hubo un temblor de tierra, diciendo, ¿quién es este? Una buena pregunta. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, añade bendición a tu palabra en esta mañana y que hoy podamos salir edificados. Habla a nuestros corazones, Señor, y tú eres el dueño de la iglesia
y con tu palabra la edificas y la bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Esa es una buena pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús? Es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos, especialmente aquellos que todavía no conocen a Jesús. Tarde o temprano, en alguna etapa de su vida, tendrás que preguntarte, ¿quién es este? Este es el momento de las Pascuas. Hoy es el Domingo de Ramos. La Pascua era una de esas fiestas importantes que los judíos celebraban, especialmente para recordar la liberación de la esclavitud del pueblo egipto. Como cristianos, nosotros recordamos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la clave, es el punto más importante, porque ahí está nuestra victoria. Si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, nuestra fe sería en vana. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, mi fe es en vana. Alguien tiene entonces que tener misericordia de mí, porque estoy creyendo algo en vano. Pero Cristo resucitó. Antes y después de los tiempos de Jesús, cientos de miles de judíos de todo el mundo peregrinaban a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Se estimó que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, algunos 80,000 personas vivían en Jerusalén, pero en estas fiestas más de 2 millones de personas se dice que llegaban a esta ciudad para celebrar. Muchas personas que vivían en Jerusalén y que vivían en sus alrededores ya sabían quién era Jesús, porque lo habían visto, lo habían oído, que él levantaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que hablaba como que alguien tiene autoridad aquí. Por fin, decían ellos, estamos viendo un profeta de Dios. Y aunque muchos líderes religiosos atacaban a Jesús, la gente decía, pero es que él no habla como ustedes. Él enseña con autoridad. Así que en Jerusalén y en sus alrededores, la gente había notado a Jesús. Jesús había puesto a los habitantes de Jerusalén la expectativa de que algo grande estaba por suceder. Todos los que se habían reunido en Jerusalén para esta fiesta estaban en alboroto. Algo grande se aproxima, pero ¿qué será? Y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la última vez que en Jerusalén sucedió algo parecido fue cuando 3 reyes magos entraron por sus puertas diciendo, aquí ha nacido un niño que va a ser el rey de Israel. Eso alborotó la ciudad. Y cuando Herodes escuchó esto, dijo, no puede ser. Dígame dónde está para yo ir a adorarle. La intención de Herodes no era adorar al niño, sino matarlo. Así que cuando Herodes se vio burlado, porque los magos o los reyes magos no regresaron a él para decirle, él hizo una matanza de niños inocentes de 2 años o menores de edad para impedir que ese rey llegara a su puesto de reinado. Nadie puede detener lo que Dios ha determinado.
No importa cómo el diablo se levante. No importa lo que Satanás diga de ti. Si Dios ha dicho palabras sobre tu vida, nada ni nadie la puede detener. ¿Cuánto lo creen? La gente común, como también los líderes de Israel, conocieron a Jesús como el Jesús de Nazaret. Y oiga cómo le decían, el carpintero de Galilea, despectivamente, porque el dicho era: de Galilea no puede salir nada bueno, de ahí no sale nada bueno, despectivamente. Ese es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La multitud que estaba en Jerusalén recibió a Jesús como a un rey. Lo recibió con ovaciones de bienvenida, alabando y exaltando al rey que entraba por sus puertas. Y este es un cuadro vívido de cómo nosotros, mis queridos, tenemos que recibir a Cristo. A Jesús hay que recibirlo con júbilo. A Jesús hay que recibirlo con fiestas. A Jesús hay que recibirlos con alabanzas, con ovaciones de alabanzas. No podemos quedarnos callados o tranquilos como que nada está pasando. En nuestros medios está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay que alabar y bendecir su nombre. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Vaya, que sin que el predicador se lo pida. Espontáneamente. Usted está manejando en su carro, o si usted como yo en su trabajo, aunque le digan loco, o usted está en su casa y de repente usted está haciendo todo lo cotidiano, su mujer, su madre, la madre atendiendo a sus hijos, haciendo todo lo cotidiano, y de repente viene ese pensamiento de que usted ahí no está solo, de que Cristo Jesús está ahí presente contigo, y eso te motiva. Gracias, Señor. Y comienza esa alabanza, esa ovación. Nadie tiene que decirte alábalo, porque te sale de lo profundo, porque tú conoces quién un día entró en tu corazón, quien un día entró en tu ser, y tú dices: Señor, donde quiera que yo estoy, yo soy simbólicamente Jerusalén. Tú has entrado por mis puertas, no salgas jamás de aquí. Aleluya. Ahora, ¿por qué en Jerusalén el pueblo recibió a Jesús con ovaciones? ¿Sabe por qué? Porque la gente lo estaba esperando. La gente lo estaba esperando. Hoy estuvimos en este tiempo hermoso de alabanza. Yo creo que el Señor ha recibido tu adoración. La gente estaba esperando que llegara ese enviado de Dios, y llegó. No podemos desperdiciar el tiempo que Dios nos regala. El libro de los Salmos nos manda, nos insta a que cuando lleguemos cerca de la casa de Dios, entremos con acciones de alabanza.
Hay que venir a la iglesia y no podemos ser antipáticos en el momento de adorar a Dios. Ahí derrame su corazón, derrame su alma delante de Dios, que hoy puede ser el último día de su existencia aquí. Pero la pastora decía algo clave. Hay personas que no pueden alabar a Dios porque no son libres. No pueden levantar sus manos porque Satanás se las tiene atadas. La alabanza, decía la pastora, es el lenguaje de los libres. El pueblo de Dios es un pueblo libre y alaba a quien le ha dado la libertad, a Cristo Jesús. La gente estaba esperando y gritaban cuando entró Jesús, porque nosotros tenemos que reconocer cuando entra Jesús. No podemos permanecer callados, porque si yo callo, alguien adorará por mí. Y Dios me llamó a mí para que yo le adore. Y la gente, como estaba esperando, comenzaron a gritar cuando vieron a Jesús que se aproximaba a la puerta. Comenzaron a gritar: Hosana, 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 que significa salva ahora, citando el Salmo 118. Sálvanos, te suplicamos, oh Señor. Hosana era y es un grito de socorro de un pueblo que está en angustia, dirigido al único que le puede dar socorro. Aparentemente, para el tiempo de Jesús, la palabra Hosana ya había perdido algo de significado original. Se había ido diluyendo. Las personas, cuando vemos esta escritura, clamaban Hosana en su gran mayoría. Pero una semana más tarde, la gran mayoría de estas personas iban a estar diciendo: crucifican. Parece que Hosana en el tiempo de Jesús había ido perdiendo su valor de origen. Sí, le dieron la bienvenida. Hasta cierto punto le dieron un grito de bienvenida y de adoración. Vivimos en un tiempo, mis queridos, donde para muchos Hosana no significa nada. Significa solo un grito de bienvenida o de aclamación, pero no hay una necesidad profunda de salvación. En esta mañana, yo ruego a Dios que Hosana no sea solamente una frase vacía y hueca en nuestras vidas, sino que puedas añadirle el valor que conlleva y ser una realidad en tu vida. La pregunta que todos se hacían en Jerusalén era: ¿quién es este? Creo que es una buena pregunta que todos nosotros un día tendremos que hacernos. ¿Quién es Jesús? El problema de esta pregunta fue la respuesta de la gente en la ciudad, de la multitud. Oiga, la respuesta, ya la leímos. Este es el profeta de Nazaret. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y esta respuesta, ¿sabe lo que hizo? Reveló la condición interna de la nación.
Mira la diferencia. Los que seguían a Jesús, sus discípulos, los que habían recibido a Jesús, los que le seguían, en el burrito pusieron sus mantos, acomodaron al maestro arriba del burro, de un burro, 0 millas. Leía que cuando Dios nos dice a nosotros, haz algo, usted lo puede hacer. Si usted sabe que es Dios, usted lo puede hacer, y aunque el diablo se levante, eso usted lo va a llevar a cabo. Si Dios lo mandó a hacerlo. Si Dios lo mandó. Porque a veces decimos, Dios me mandó. Y como muchos profetas en el Antiguo Testamento, un rey le dijo, no habrá un profeta de Jehová por aquí. 400 decían, vete que Jehová te va a dar la victoria. Y el rey dijo, no habrá un profeta de Dios. Porque a veces creemos que Dios nos dice cosas. Pero Jesús decía, este escritor decía que Jesús envió a los 2 discípulos a buscar el burrito y con la mamá cerca, el burro. No puedo decir la burra, ¿verdad? Puedo decirla. El burro y la burra. No quiero que nadie se ofenda. Y él decía que cuando Dios nos manda, aquí hay una representación, porque cuando los dueños de los burros le preguntaron, ¿qué ustedes están haciendo? Oh, el Señor nos mandó. Y ellos le dijeron, ok, váyanse. Ya se acabó toda la historia. Pero que nos aseguremos nosotros de que Dios es el que nos manda, porque si usted sale allá afuera a buscar y se ve un carro bien bonito y dice, wow, me gusta este carro, y usted comienza a tratar de abrirlo sin que Dios le haya dicho, eso es suyo, y viene el dueño y usted le dice, dame la llave que el Señor me dijo. Si ese Señor le dio la llave, entonces Jehová le dijo. La moraleja es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice, pero a veces creemos que Dios nos dice cosas. Los seguidores de Jesús vienen y tiran palmas en el piso, en el camino hacia la entrada de Jerusalén, y todos van gritando, Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en la ciudad, cuando Jesús entra, la pregunta que se hicieron allá, aunque todos estaban asombrados, es, ¿quién es este? Una multitud que venía diciendo, este es nuestro rey, este es nuestro Señor, este es nuestro Dios. Y otra multitud allá adentro decía, ¿quién es este? Pero si es simplemente Jesús de Nazaret. Despectivamente viene un Galileo. Mis amigos, la llegada de Jesús exige una respuesta clara y consciente. Mientras Jesús llegaba a la ciudad, la multitud se reunía a su alrededor y unos a una voz comenzaron a cantarle al Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Inicialmente la multitud dentro de la ciudad estaba entusiasmada también. Todos juntos cantaban y decían el mismo coro con palabras populares acerca de Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús conocía todos los corazones de los hombres. Todos los corazones de los hombres, Él los conocía. Esas alabanzas de aquellos que iban entrando con Él, Él conocía si eran genuinas o no. Esas alabanzas de aquellos que estaban dentro de los muros
de Jerusalén. Él las conocía si eran genuinas o no, pero él había trazado una meta y un propósito. Yo voy a cumplir los planes de Dios sobre mi vida, y siguió hacia adelante. Ahora bien, hay varias respuestas a esta multitud, o de esta multitud hacia Jesús. Algunas personas fueron muy positivas acerca de Jesús, pero fueron superficiales en su conocimiento y en su apoyo hacia él. Primero, las multitudes dentro de la ciudad. El gentío en Jerusalén era muy positivo acerca de Jesús. Estaban emocionados. Hablaban: ¡wow! ¿Quién es este? Este es Jesús el profeta. Oiga, qué bien cuando reconocen a uno. Es el pastor de la cruz. Ese es el profeta fulano de tal. Ese es el hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Pero Jesús estaba, ya sabía, ya conocía. Ellos le estaban dando, ¿cómo es la palabra? Polvo, dishonras a Jesús, porque iba entrando a Jerusalén, pero ellos no conocían a fondo a Jesús. Y la pregunta que todos se hicieron en la ciudad al ver a Jesús fue: ¿quién es este? Y ellos mismos se respondieron su pregunta: este es Jesús el Nazareno, el profeta. Este es el Jesús. Tal vez queriendo decir que Jesús era el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio 18, pero claramente, y a medida que Jesús necesitó de su apoyo durante esa semana, claramente se dio a ver, a conocer, que ellos no conocían quién era Jesús, no apoyaron a Jesús y solamente superficialmente lo conocían. ¿Qué podemos aprender? Estimados hermanos y amigos, aprendemos que no es suficiente tener pensamientos buenos acerca de Jesucristo. No es suficiente decir cosas positivas acerca de Cristo. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, y déjeme decirle que todos tenemos un punto de expiración, cuando lleguemos al final de nuestras vidas, no nos van a preguntar cuáles pensamientos buenos tuviste acerca de Jesús, el Hijo de Dios. No nos van a preguntar, porque los pensamientos positivos acerca de Jesús, aunque son buenos y son agradables, no nos llevarán a ninguna parte el último día de nuestras vidas. No nos llevarán a ninguna parte. Aprendemos eso de esta multitud. En segundo lugar, tenemos la respuesta que dio la multitud en la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta? La multitud respondió con ignorancias a Jesús. Sabemos, si usted ha leído los evangelios, usted sabe que Jesús entraba a Jerusalén. Él andaba alrededor de Jerusalén. La gente de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, de alguna forma sabían que Jesús estaba allí alrededor, enseñando, sanando enfermos, resucitando muertos. ¿Quién ha hecho cosas semejantes? Nadie. Y la gente la gente quería encontrarse con Jesús. Cuando llevaron a Jesús
ya preso para que le dieran sentencia de muerte. Uno de los reyes dijo: yo quería ver a Jesús, y cuando lo vi salí decepcionado porque no dijo nada y no hizo nada, no llenó mis expectativas. La gente sabía de Jesús. Y su pregunta fue: ¿quién es este? Aquí hay una pregunta de ignorancia. Vemos una pregunta de gente que conocen de Jesús, pero superficialmente. No podemos vivir de esta manera. De lunes a viernes o a sábado vivo mi vida, y el domingo, hello Señor, aquí estoy. No podemos vivir una vida así. En último lugar, lo espiritual y lo físico y lo material en primer lugar. Tal vez Dios en su infinita misericordia, no nos cobre de una vez, pero un día nos preguntará: ¿qué tú hiciste con Jesús? ¿Viviste ignorando como esta gente a Jesús? Sí, Él está por ahí. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo diezmo, yo bendigo la iglesia. Pero ¿y tu vida personal con Jesús? ¿Qué cambios usted demuestra? ¿Qué cambios usted puede enseñar que puedan decir: Jesús está en ese corazón? ¿Qué cambios? No puedes vivir una vida superficial, privando de santo, privando de que sabes mucho de las cosas espirituales, cuando tu relación con Dios está muerta, está destruida, ha sido cortada. Y no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a tu mujer, no le eche la culpa a tu trabajo. La culpa es tuya por tu ignorancia a la palabra de Dios y a lo que Dios demanda de ti. Un día te van a preguntar: ¿qué tú hiciste con el nombre de Jesús? Yo espero que esta mañana esta palabra te sacuda y tú puedas decir: yo no voy a ser más un ignorante de Jesús. Yo voy a tomar el nombre de Jesús en serio y me voy a dar a su obra en el nombre poderoso de Jesús. Alábalo si puedes, y si no, pues ya usted sabrá lo que va a hacer. En Jerusalén era la ciudad donde estaba el dinero, el conocimiento, la gente espiritual, los que conocían la palabra, los eruditos. En Jerusalén vivían la gente grande, los pudientes. En los alrededores de Israel, de Jerusalén, vivían los pobres, vivían los galileos, gente como los galileos que no sabían de nada. Y mire, yo no sé por qué Jesús hizo eso. Si usted me pregunta a mí, yo no lo sé. Jesús no da la explicación. Pero Jesús pudo haber dicho: me voy a Jerusalén para empezar mi ministerio. Y yo estoy más que seguro que desde ahí lo iban a seguir. Pero no. Se fue a la Galilea, a los lugares pobres, a los lugares donde la gente no estudiaba, y de ahí la gente comenzó a seguirlo. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad, porque la gente estaba harta de enseñanzas huecas y vacías que no trabajan con lo espiritual de la persona. Y allí se fue Jesús.
a buscar los humildes. Y fue creciendo el número de gente que seguía a Jesús. Y fue creciendo porque había necesidad. Inclusive algunos líderes religiosos dijeron: este hombre, ¿quién es? ¿De dónde proviene? E hicieron citas para hablar con Jesús y se maravillaban de su enseñanza y decían entre sí: yo tengo que seguir a este hombre. Ese Jesús no decidió ir a Jerusalén, no. Se quedó en las afueras para buscar gente con necesidad, para buscar gente que la enseñanza bíblica muy difícil le llegara. Allí se fue Jesús. Los líderes religiosos ya sabían quién era Jesús. La gente en Jerusalén ya sabía quién era Jesús. Y como quiera, una respuesta como esta: sí, es un profeta, pero viene de Galilea. A veces nuestras acciones hablan tan alto que a la persona que está alrededor nuestra no pueden escuchar lo que le estamos hablando. Porque decimos: yo lo tengo aquí, Él es mío, mi Dios, mi Señor. Y cuando tengo que manifestar misericordia, compasión, amor y todas esas cosas del fruto del Espíritu, nada de ellas resaltan a la luz de nadie, solamente están aquí en mi mente. Jesús no está buscando eso. Jesús está buscando gente que le sirvan en espíritu. Oiga cómo es la situación: en espíritu, porque esto es espíritu. Usted le sirve a Jesús en espíritu y en verdad. Usted lo demuestra. Lo demuestro. En mi trabajo yo demuestro que sirvo a Jesús en espíritu. En mi casa, en los problemas cotidianos, demuestro que sirvo a Jesús en espíritu y en verdad. Todas esa gente, los religiosos y los judíos que estaban allí, yo digo que en su gran mayoría, de aquellas 80,000 personas por lo menos, habían oído hablar de quién era Jesús, y cuando vieron a Jesús, lo trataron con ignorancia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, que ahí también se relata la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que Jesús dijo antes de entrar a Jerusalén conmueve las fibras de cualquier persona que quiere agradar a Dios y no puede. Porque hay gente que tienen tantas luchas. Hermano, de verdad hay gente que quiere servirle a Dios. Pero las cadenas, como es ellos mismos que pelean, como son ellos mismos y no han entregado su corazón a Dios, no le han dado su voluntad a Dios, las cadenas son más fuertes que lo que puede Jesús traer liberación a la vida de esa persona. No que Jesús no puede, es que usted no le ha dado la autoridad a Él para usted ser libre. En esta mañana usted puede salir de aquí siendo libre en Cristo Jesús de cualquier atadura. Mire lo que Jesús, y yo creo, hermano, yo creo que esta palabra todavía sigue vigente. Está vigente ahí. Quita el panorama de Jerusalén, de la ciudad, de lo que vio Jesús, y póngase usted. Allá viene bajando Jesús, o allá viene subiendo Jesús.
y usted está en lo alto. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tan solo los líderes hubiesen aceptado a su Mesías, una palabra que fue profetizada alrededor de 500 años de que Jesús apareciera en la tierra a través del profeta Daniel. Fue profetizado que vendría tu libertador y entraría por tus puertas. Oiga, cuando usted conoce algo, usted sabe cómo va a reaccionar a cuando las cosas sucedan. Cuando usted indaga, cuando usted busca, cuando usted lo estudia, ya sabe cuando eso llegue, como por ejemplo un ciclón. Viene un ciclón, nos da tiempo a movernos y hacer, y uno prepara su casa, agarra las cosas que tiene que agarrar. Eso viene, eso no es que nadie lo va a parar, eso es parte de la naturaleza, eso viene, pero usted se guardó, usted se cuidó. Usted se fue a un refugio, usted preparó sus cosas, su familia, todo. Usted, a pesar de que venga el ciclón, usted va a estar seguro porque usted hizo su diligencia. Pero usted sabe lo que es esto, que esta gente, el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 9, léalo para que usted vea, capítulo 9 y verso 24 y 25, el cumplimiento de esta profecía, Jesús tocando a las puertas de Jerusalén y ellos le dijeron no, no te queremos, no te necesitamos. Tú no eres el Hijo de Dios. Decidieron ignorar a Jesús. Y este es uno de los pasajes más trágicos, a mi entender, hermano. Cuando una persona, viendo las Escrituras, leyendo de Jesús, leyendo de esto, escuchando mensajes, viniendo a la iglesia, decide ignorar lo que ya sabe y vivir su vida loca. Yo no estoy hablando cosas raras, ¿verdad? Yo estoy hablando de sucesos, de cosas que ocurrieron. Porque lo que quiere Jesús es que usted le reconozca, que yo le reconozca, que Él entre como príncipe de paz en mi ser y yo viva para Él, hermano. Y aunque haya tormentas, dificultades, problemas alrededor de mi vida, yo tengo al príncipe de la paz y su paz me dará paz en medio de las situaciones. Pero esta gente le dijeron a Jesús, no te queremos. No te queremos. En esta mañana, no seamos como esa gente en Jerusalén que le dijeron a Jesús, no te queremos. Y Jesús tuvo que llorar porque vio el fin de la ciudad de Jerusalén 70 años más tarde. Esa ciudad iba a ser destruida y lo fue. Y toda la nación fue esparcida. Yo creo que Dios nos ama tanto, como alguien dice por ahí, Dios está tan loco por nosotros que Él nos ha enviado lo que nosotros necesitamos para que no nos perdamos. Cree en el Señor Jesucristo. Le preguntaron al apóstol Pablo, ¿qué debemos de hacer para ser salvos?
¿qué yo debo de hacer para ser salvo? Y él le dijo, una sola cosa debes de hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los que vivían en la ciudad y los que estaban visitando no reconocieron al Mesías, Dios, porque es otra cosa que hace el Señor. Ustedes me quieren seguir ignorando. Ustedes no me quieren poner atención. Está bien, yo no me voy a bajar a poner como ustedes. Yo no me voy a rebajar a su nivel. Yo te voy a dejar, es más, te voy a cegar los ojos para que no veas lo que es pecado ya. Eso fue lo que sucedió con esta gente. Dios les cegó los ojos para que no pudieran reconocer a su Mesías. Cosas que ellos leían de Daniel capítulo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. El apóstol Pablo en Efesios hace una como antítesis en contra de la ignorancia. Él dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga esto, para que nosotros no suframos lo que pasaron esta gente en la ciudad, para que nosotros podamos tener una cercanía con Cristo, que podamos recibir a ese Mesías glorioso que viene y que quiere hacernos libres. El apóstol Pablo, que Dios, porque de Dios provienen todas las cosas, que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En otras palabras, Dios no nos está llamando a ser ignorantes, sino a ser sabios y a vivir de acuerdo a su palabra. Ay, gloria a Dios. Yo terminé. Le digo todo. Sígueme, me dan 5 minutos. ¿Cuántos me dan? 2 minutos. ¿Cuántos me dan 2 minutos por aquí? 20. Igual, aquí le están dando como 3. Ellos entendieron el mensaje. Al pastor no se le puede dar calle. La pregunta es, mi querido, y con esto vamos a terminar. La pregunta es, ¿qué piensa usted de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Qué piensa? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? En este momento crítico en que vivimos, ¿quién es Jesús? En este momento en que vive la humanidad de ignorancia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será un profeta más? ¿Será uno más de esas sectas, de esos que se dicen ser, pero no son? ¿O tú dices que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta, porque algún día, en una etapa de tu vida, algún día se te va a preguntar, ¿qué tú hiciste con ese Jesús? ¿Qué tú hiciste con él? ¿Le diste cabida en ti? ¿O lo rechazaste? ¿Lo dejaste entrar a tu corazón? ¿O lo dejaste afuera? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Viviste para Él en espíritu y en verdad? ¿O solamente ignorabas e ibas a la iglesia
de vez en cuando y de cuando en veces. ¿Qué hiciste con Jesús? Esa pregunta viene y ninguno de nosotros nos vamos a escapar de ellas. Déjeme decirle que como Jesús vino una primera vez, la Biblia dice que Jesús regresará. Regresará por un pueblo, por unas gentes, por personas que han decidido hacer algo con Jesús, servirle en espíritu y en verdad, darle su corazón a Él, vivir para Él, en las buenas y en las malas. Él un día va a venir por ti y te va a llevar de este lugar. ¿Y sabes dónde estarás? Estarás con Él por siempre y para siempre en el lugar que Él ha preparado para ti. Más de 2000 años que Él vino a esta tierra y murió. Y hoy Él puede entrar en tu corazón si tú se lo permites. Yo quisiera decir que yo nada más estoy hablando con gente que no van a la iglesia. Yo quisiera decir que yo estoy hablando con gente que no creen todavía en la Biblia, pero estoy hablando con todos los que estamos aquí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Termino con las palabras del apóstol Juan, que le escribió el libro de Revelación en el capítulo 3 y verso 20. He aquí, Jesús hablando, Juan escribe esto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Ha usted entendido el mensaje? ¿Ha usted entendido el mensaje? Basta ya. Pon a Dios primero. Basta ya. Pon a Dios en el lugar de Dios. Y la Biblia dice que cuando tú lo haces, todas las cosas, comida, vestido, trabajo, familia, salud, todas las cosas te serán añadidas. Primero Dios y después Dios añade todas las cosas. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Ponte de pie y cántale al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, tú estás en este lugar, Señor. Aleluya.
Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Yo quiero abrir este altar. Aquí hay un mover del Espíritu Santo. Hay un mover de la gloria de Dios en este lugar. Y si usted ha sentido el toque de Dios, yo no te quiero señalar. Pasa en este lugar, pasa en este momento. Pasa en este momento. Si has sentido la gloria y la presencia de Dios sobre tu vida, pasa en este momento. Nosotros tenemos un equipo de personas que vamos a orar por ti. Aleluya. Pero también me quiero dirigir a aquellas personas que no conocen al Señor, que todavía no han entregado su vida a Dios. Esta es tu oportunidad. ¿Por qué no recibes a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida? Invítalo en este momento. Invítalo en este momento. Hazlo huésped especial de tu vida en esta hora. Él está aquí. ¿Cuántos quieren al Señor? Levánteme su mano. Quien necesita una relación con Dios, levántame tu mano, déjame verla. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Pasa por aquí, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más que necesite a Cristo en su vida. Los tiempos que estamos viviendo son extremadamente difíciles. Nuestra única garantía se llama Cristo. Nuestro único pasaporte para entrar al cielo se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese pasaporte necesita visa, necesita un sello de entrada, y Cristo es el único camino al Padre. ¿Estás aquí? ¿Quieres arreglar tus cuentas con Dios? Pasa al altar o levanta tus manos. Allí yo voy y oro por ti.